Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del fascinante mundo de la educación. Vamos a desarrollar ahora una discusión vinculada con el enfoque o los enfoques del aprendizaje en relación al enfoque racionalista, es decir, una visión racionalista del aprendizaje humano. Nos referiremos al enfoque constructivista y vamos a seguir un esquema muy parecido al anterior, mostrándoles a ustedes una serie de láminas asociadas a las notas distintivas. Luego, cómo se estructura el aprendizaje dentro de este enfoque y cuáles son los lineamientos para la instrucción dentro de este enfoque. Voy a hacer una acotación inicial relacionada con quizás la diferencia de los enfoques constructivista y conectivista con respecto a los anteriores. Estos son enfoques racionalistas y ustedes recuerdan que en la primera sesión asociada a los enfoques del aprendizaje nosotros hicimos una consideración en cuanto a las diferencias entre el enfoque empirista y el enfoque racionalista. Muy bien, recordemos entonces el cuadro que nos señalaba los cuatro enfoques que para efectos de este curso íbamos a considerar. Ahí tenemos el constructivista, que es el enfoque que nos ocupa, y para ello vamos a hacernos el planteamiento que nos hicimos anteriormente. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las notas distintivas vinculadas al enfoque constructivista? Y de manera análoga vamos a irnos respondiendo de cara a 4 elementos. Primero, el aprendizaje. Según los estudios de los autores, el aprendizaje desde el punto de vista constructivista se basa en la creación de significados a partir de la experiencia. Yo pienso que ustedes tienen experiencia, valga la redundancia, en este enfoque y en esta postura. ¿Qué significa eso? Bueno, que la persona que aprende crea conocimiento mientras trata de comprender la experiencia que está viviendo, es decir, con base a su necesidad, con base a una situación problemática, con base a una discrepancia, él va creando conocimiento a través de ese procesamiento interno en su propia mente. Y utiliza quizás el ambiente exterior como un referente, pues un ambiente como referencia para lograr ese aprendizaje. Otro elemento que tiene que ver con esto es cuándo se logra el aprendizaje según este enfoque. Bueno, se logra cuando el aprendiz crea comprensiones nuevas que ellas se adecúan al problema que él enfrenta. Es decir, yo creo una nueva comprensión, una comprensión novedosa, y dicha comprensión de esa realidad que tengo frente a mí está en sintonía con la discrepancia o el problema que yo estoy presentando. El tercer elemento tiene que ver con el propósito del aprendizaje dentro del enfoque constructivista. Y sencillamente el propósito del aprendizaje es mostrarle al aprendiz la vía, el camino, las pautas, para que él, bajo su propia experiencia y bajo su propio procesamiento, construya el conocimiento. Y finalmente, ¿cuál es el énfasis en este enfoque? Recuérdense que nosotros nos planteamos el énfasis del refuerzo en el enfoque conductista, el énfasis en el procesamiento mental en el enfoque conectivista, y ahora en el enfoque constructivista estamos planteándole como énfasis proveerle al estudiante o al participante o al aprendiz todos aquellos ambientes que hagan propicio la transferencia del conocimiento. De la misma forma que lo hicimos anteriormente, vamos a hacernos ese planteamiento: ¿cuáles serían los principios básicos del enfoque constructivista y que son pertinentes al diseño instruccional, que es la temática en el fondo que a nosotros nos ocupa? Vamos a ver entonces cuáles son esos principios básicos. Quizás para ello vamos a utilizar también unos diagramas similares en cuanto a metodología, en cuanto a estrategia, a aquellos que nosotros presentamos en los enfoques anteriores. En ese diagrama tenemos varias cosas. Tenemos en el centro del diagrama una persona que aprende, un aprendiz. Y ese aprendiz está rodeado de ambientes de aprendizaje, llamados
A1, A2, A3, A4 hasta AN. Esa flecha indica que entre A4 y AN pudiéramos tener otros ambientes de aprendizaje. O bien pudiéramos tener 3 ambientes de aprendizaje. ¿De qué van a depender la cantidad de ambientes de aprendizaje? De la naturaleza, de lo que se enseña, de los niveles de cobertura y quizás de los niveles de profundidad de la temática en cuestión. En el ejemplo ilustrativo, en este que tenemos aquí, yo estoy considerando de manera indefinida N ambientes de aprendizaje. Esa persona, ese aprendiz, dispone de esos ambientes de aprendizaje. Y esos ambientes de aprendizaje son diseñados ¿por quién? Por el facilitador del proceso. Y pueden ocurrir cosas así. Fíjense qué ocurrió allí. El aprendiz apeló para satisfacer sus necesidades, para procesar y vivir experiencias y crear conocimiento. Él apela al ambiente 1 y al ambiente 2. Y con la experiencia vivida tanto en el ambiente 1 como en el ambiente 2, el aprendiz satisface sus necesidades y completa su aprendizaje. Pero pudiera ocurrir que un segundo aprendiz, el representado por la línea color rosado rojo, en lugar de apelar al ambiente A1, apele al ambiente 2 y al ambiente 4. ¿De qué va a depender esa decisión? De las necesidades, de los intereses, de la capacidad, de las competencias y de los niveles de conocimiento que tiene el aprendiz. Entonces a el aprendiz segundo, en el caso, pues le conviene recorrer el ambiente 2 y el ambiente 4 para satisfacer sus necesidades y en consecuencia lograr o construir o crear los aprendizajes que él requería. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a llamarle al estudiante verde, de línea verde. Fíjense, el estudiante de línea verde apela al ambiente de aprendizaje 3, al ambiente de aprendizaje 4 y quizás alguno hasta el ambiente de aprendizaje N. Entonces fíjense qué sencillo con estos gráficos, con esta interpretación, se materializa o se explica la naturaleza del enfoque constructivista. Ahí tenemos otro caso. Un participante, que es el participante de línea blanca, que solamente abordando un solo ambiente, pues logra satisfacer sus necesidades de aprendizaje y genera o crea el conocimiento necesario. Esta siguiente lámina pudiera servirles quizás de resumen a esta interpretación gráfica o de diagrama de ese proceso constructivista. Fíjense, identificación del contexto donde las capacidades serán aprendidas. Yo como facilitador tengo que estudiar el contexto donde el estudiante va a lograr capacidad y ofrecerle el mayor número posible de ambientes adecuados de aprendizaje. Monitorear al estudiante en cuanto a cómo manipula recursos y la información. Fíjense, no es lo mismo un estudiante que recibe estímulos y procesa respuestas. No es el mismo estudiante que yo a través de un procesamiento mental genere una nueva estructura sobre los cambios discretos del conocimiento. Sin embargo, en este caso es mucho más complejo. Yo tengo que monitorear al estudiante a ver si los ambientes de aprendizaje disponibles para su aprendizaje le generan esa posibilidad. Presentarles la información en una variedad de formas. Y esto es respetando sus estilos de aprendizaje, respetando su capacidad neurolingüística, sus sistemas de representación. Es decir, cada ambiente de alguna manera pudiera distinguir formas diversas de presentar la información. Y apoyarlo al logro de habilidades de alto nivel cognitivo. Fíjense, ¿por qué? El aprendiz bajo este enfoque constructivista demanda el logro de habilidades de alto nivel cognitivo. Y solo el constructivismo, o mejor dicho, el constructivismo como enfoque de aprendizaje genera condiciones propicias para el logro de habilidades de alto nivel. Y finalmente, diseñar o proponer o plantear la evaluación, orientar la evaluación hacia las transferencias del conocimiento a situaciones novedosas. Esos serían los 5 elementos que de alguna manera nos pueden permitir
avanzar en cuanto a la forma de estructurar la instrucción. Y para cerrar esta parte vamos a respondernos al siguiente planteamiento. ¿Cómo deberíamos reestructurar la instrucción inspirados en el enfoque constructivista y de cara a su nota distintiva y al planteamiento anterior? Esta próxima lámina nos va a ayudar a quizás vislumbrar ese planteamiento. Fíjense, pensemos en metas y misiones como expresiones susceptibles al logro. Pensemos en diseñar ambientes de aprendizaje activos y significativos. Activo en la medida que sea el estudiante que tome conciencia de lo que aprende y haga cosas. Y significativo en la medida en que lo que nosotros le ofrecemos al estudiante es lo que es pertinente a su necesidad y al problema que él presenta. Contenido hipertextual, o sea, aquí nos planteamos la posibilidad de incorporar objetivos, contenidos no lineales, y para eso asumamos el término de hipertexto. En función de los logros de habilidades de alto nivel cognitivo, quiere decir que los ambientes de aprendizaje que diseñemos deben propiciar el logro de habilidades de alto nivel cognitivo. ¿Cuáles son esas habilidades? La resolución de problemas, el pensamiento crítico y creativo y la toma de decisiones, entre otras. Y finalmente, orientar la evaluación hacia la transferencia y a la valoración de aquellas nuevas situaciones que debe enfrentar el aprendiz para lograr conocimiento y construir el conocimiento. Muy bien, muchas gracias y hasta muy pronto.